Entonces, la hipótesis de la que yo parto para este desarrollo que pienso hacer es que respecto del nazismo, que como ustedes saben, yo le puse de nombre el espíritu del nazismo y su vigencia en la Argentina actual. 2 puntos. El musulmán al polita. Así que voy a darles ahora la hipótesis de que los dispositivos de fuerza que conforman y han conformado el poder en nuestras culturas, desde que existe registro histórico, que tenemos posibilidad de saberlo, se constituyen desde una voluntad de exclusión del diferente. Es decir, que estoy remitiendo el problema del nazismo al origen de nuestra cultura y lo estoy también reflotando en la época actual. O sea que para mí el nazismo no fue un pistoletazo de la historia, sino que fue preparado durante millones de años y siguen dándose las condiciones para que surjan nazismos, entre comillas, en distintos lugares del mundo, incluso lamentablemente en nuestro país. A veces en vez de nazismo quiere decir fascismo, porque el fascismo parece un término más amplio, ¿no es cierto? Podemos usar el fascismo tanto al nazismo como al fascismo propiamente dicho, como a todo su sistema de discriminación o de exclusión de los diferentes. Bien, entonces, para mí entonces se constituye desde una voluntad de exclusión del diferente, por ejemplo, hasta tal punto, no es algo que ocurrió históricamente y punto, que pensemos, los españoles estuvieron 700 años dominados por los moros. Y tan pronto como se constituyeron en una nación, digamos hoy, todavía no se decía esa palabra, pero bueno, como se constituyeron en un país, en una nación, ¿qué hicieron? Empezaron a invadir otros pueblos. Nosotros somos producto de esa invasión. Es decir, que ser sometido no garantiza lucidez. ¿Se entiende? Ser sometido no garantiza lucidez. La mujer golpeada le sigue diciendo, en un caso por supuesto, le sigue diciendo al marido que lo quiere. El tango argentino está plagado de, sobre todo en sus inicios, de mujeres, que si la mujer es el sujeto del tango, dice que el compadrito con el que está la quiere, que nunca se lo dice, pero ella sabe que la quiere porque le pega. Entonces, con esto estoy queriendo decir, bueno, o sea, por ejemplo, nos quejamos del machismo de nuestras culturas, pero mientras que le sigamos regalando Barbies a las nenas y ametralladoras a los nenes, estamos alimentando ese machismo, ¿no es cierto? Los nenes tienen que ir al frente, tienen que ser agresivos, tienen que ser violentos, y las nenas tienen que ser coquetas, ser sílfides y cuidar de los niños. Es decir, que sin darse cuenta, los mismos sometidos, y me pongo en primera persona, porque las mujeres somos minorías desde el punto de vista del poder, también aportamos al dispositivo que le llamo de voluntad de exclusión. Bien, entonces, esto produjo, estoy hablando del dispositivo de voluntad de exclusión, esto produjo sociedades cada vez más biologizantes. Y aquí viene un biologizante, de biología. Y acá viene un punto fundamental, porque ya cuando adelante un poquito más de la clase, voy a hablar de biopolítica, que está vista como un fenómeno que comienza en la modernidad, así desde ese punto de vista lo estudió Nietzsche, lo estudió Foucault, actualmente lo siguen estudiando Agamben y Espósito, Lenin, entre los principales reproductores de esta idea. Sin embargo, según mi humilde interpretación, ya en la antigüedad había síntomas de biopolítica y voy a dar cuenta después de esto que estoy diciendo. Bien, entonces, estas sociedades biologizantes consideran que hay que inmunizarse. ¿Se dan cuenta por qué digo biologizante? Inmunizarse, la inmunidad es una palabra que nos viene de la medicina, de lo que tiene que ver con el cuerpo, ¿no es cierto? Me pongo una vacuna para inmunizarme de determinada enfermedad. Y me voy a ir a un country para inmunizarme de los villeros que son todos ladrones. Es decir, que en todas las épocas históricas encontramos esta metáfora biológica, o a veces no metáfora, sino realmente, que hasta las computadoras tienen virus. ¿Se dan cuenta cómo estamos atravesados por la biología? Bueno, entonces,
responsabilizarse de la contaminación de las minorías y para ello se inventa el estado de excepción. Quiero aclarar que cuando digo minorías no me estoy refiriendo desde el punto de vista cuantitativo, porque las mujeres, por ejemplo, en el mundo somos cuantitativamente más que los hombres. Sin embargo, desde el poder somos minorías. O sea que cuando diga minorías en esta charla, siempre, o mayorías, siempre respecto a tener el poder o no tenerlo. Y recién acabo de nombrar ya un tecnicismo propio de la geopolítica, que es el estado de excepción. Bueno, el estado de excepción es una de las primeras medidas que tomó Hitler cuando en 1933 tomó el poder. Es decir, todo el tiempo que duró el Tercer Reich estuvo bajo estado de excepción. ¿Y qué es el estado de excepción? Es el suicidio de la ley. O sea, la propia ley se mata a sí misma. ¿Por qué? Porque la ley decide que desde ahora hasta que lo decida el poder no rigen las leyes que están en la Constitución. Es decir, que ese estado de excepción, que sin lugar a dudas reinó durante toda la época de Hitler, ya existía en la antigüedad cuando había algún problema, tanto en Grecia como en Roma, cuando ambas eran democráticas, si había algún problema serio, algún invasor, etc., entonces se declaraba, no se decía el mismo nombre, pero se declaraba un estado en que se suspendían las leyes. Acá tenemos ejemplos terribles en la Argentina, ¿no es cierto? Todo el tiempo de la dictadura militar o de las dictaduras militares han sido estados de excepción. Y la tesis de Agamben y de Expósito, que son los dos autores que fundamentalmente han trabajado este tema, inspirados obviamente en Foucault y también en Deleuze, es que actualmente vivimos en estado de excepción. Por ejemplo, quienes viven entre los countries viven en estado de excepción. Ahí se suspenden muchas de las leyes que van para afuera. Quienes viven en las villas miserias también viven en estado de excepción, ¿no es cierto? Es decir, que es algo que proviene aparentemente de algo biológico para que voy a hacer una barrera y después se utiliza con fines políticos en general en contra de los que no tienen el poder. Bien, entonces, el estado de excepción regía en la antigüedad, como dije antes, se decretó tan pronto como Hitler tomó el poder y en cada golpe militar es lo primero que se instaura y lo mismo cuando cayeron las Torres Gemelas. Lo primero que hizo el presidente de Estados Unidos fue declarar el estado de excepción, es decir, que los ciudadanos estadounidenses que estaban tan orgullosos de sus libertades, perdieron sus libertades individuales y todavía no las han alcanzado luego plenamente. Si alguien tuvo la historia de tener que pasar por alguna aduana estadounidense después de las torres, de la caída de las torres, nota bien lo que es el estado de excepción, ¿no es cierto? Cuando uno entra a un aeropuerto, automáticamente se convierte en sospechoso. Es decir, y somos como ovejitas, tenemos que hacer lo que nos dicen, porque si no, nos echan, no nos dejan viajar, o nos meten en un cuarto donde no podemos hablar con nadie. Es decir, que en cada momento que uno hace un viaje internacional, entramos en estado de excepción, dejamos de tener los derechos que normalmente se supone que tenemos los ciudadanos. Bien, además, otra cosa que se hizo ya en Grecia y sobre todo en Roma, yo sé que no alcanzan a ver, perdonen que estoy haciendo algo muy retro, como corresponde a mi edad, trabajar con un pizarrón. Lo que pasa es que no me gustan las tecnologías frías, o sea, porque pasar el slide me parece que es una distancia que uno toma del público, ¿no es cierto? Así que, aunque no lleguen a leer, yo les voy diciendo qué es lo que estoy poniendo, o lo que voy a seguir poniendo en esos globitos, porque esos globitos lo que intentan mostrar es cómo se fue desarrollando esto que hizo eclosión en el caso del nazismo y que según mi postura que sigue todavía actual. Entonces, yo en el primer globito puse griegos, porque ya los griegos habían hecho una diferenciación muy fuerte respecto de los bárbaros. Todo el que no hablaba el idioma griego era un bárbaro, ¿eh? ¿Por qué? Porque parecía que balbuceaba en lugar de hablar el griego, que era el verdadero idioma, ¿no es cierto? La politonía. Bien, es decir, que ya en Grecia estaba claro eso, ¿para qué? Para que quienes tenían el poder, que en ese caso era similar a quienes lo tienen ahora, es decir, el varón de mediana edad, heterosexual y en nuestro tiempo diríamos ocupado y documentado, que
quienes tienen el poder puedan quedar bien inmunizados, bien a salvo de aquellos que pueden venir a invadirnos. El extraño, el diferente, siempre se ve como un peligro, siempre se vio históricamente como un peligro. Miren, y si ve más lejos, el taxi que me trajo del hotel acá me dio la prueba fehaciente. Yo me di una prueba, un ejemplo de lo que yo venía a hablar acá, porque no sé qué cosa haría. No, le pregunté al señor si esa plaza era la principal de Rosario, que pasamos, y me dice, mire señora, ya no se sabe cuál es la plaza principal, porque sabe lo que pasa, que acá del norte vienen todos los negros y nos invaden, así que ya esto es un desastre. Yo me decía, señor, venga conmigo, por favor, venga conmigo, así me ejemplo, porque estaba ahí, viste, en vivo y en directo, así que, o sea, por supuesto que me interesa analizar el nazismo que ocurrió en Alemania, pero que me vienen a hablar de nazismo cuando estoy 2 minutos con un taxista y me dice eso. ¿Te das cuenta? Como diciendo que me vienen a hablar de que se terminó, quiero decir, ¿no? Por supuesto que no es lo mismo que el taxista haría eso a lo que pasó en Alemania, pero empezó así. En Alemania empezó así, ¿no es cierto? O sea, discriminando a ciertas personas y sabemos después, obviamente, cómo terminó, y ustedes están acá 3 días justamente para reflexionar sobre eso. Bueno, entonces, además, en Roma, con el derecho romano, que vendría a ser el segundo globito que hice, se constituyeron 2 conceptos fundamentales para lo que tenemos que estudiar acá. Hacer la separación entre individuo y persona y inventar una figura jurídica a la que le llamaron Homo sapiens. Voy a hacer una pequeña aclaración de ambas. Evidentemente los vivientes somos una unidad. No hay ninguna duda. O sea, mejor dicho, hasta no sería osado decir somos un cuerpo, porque yo no sé si cuando me muero hay algo que queda de mí, pero estoy segura que siempre que veo morir a la gente no queda nada, por lo menos que yo pueda de alguna manera experimentar. Sin embargo, los romanos hicieron la división entre individuo y persona. El individuo es el ser natural, o sea que es naturaleza pura, que no está civilizado, entre comillas diríamos nosotros. En cambio, la persona es aquel que ya tiene derechos y obligaciones políticas, o sea, es el ser político. Ya estaba la definición de Aristóteles, que es el hombre, un animal, o sea, la naturaleza, el individuo, político, o sea, el bios, o dicho a la manera en que lo rescatan ahora los filósofos que trabajan sobre estos temas, zoe y bios. Zoe, con Z, es la mera vida, solamente la vida. Y bios es aquella vida que tiene derechos y obligaciones políticas, o sea que sería el mismo tema dicho con otras palabras. Entonces, los romanos hacen además la diferencia entre individuo y persona, que después va a venir la diferencia entre cuerpo y alma, entre zoes y bios, como acabo de decir, y demás conceptos que avalan que la vida, que hay personas que no merecen vivir la vida. Ven cómo vamos cayendo en el tema que nos convoca. A partir de estas divisiones y a partir de esta cosa tan artificial de separarnos en cuerpo y alma, en individuo y persona, se llega un momento que solamente sos pura vida. Entonces, pura vida no tenés ninguna tipo de derecho, a punto tal que en los campos de exterminio nazi, antes de mandar a los hornos crematorios a los judíos, se les quitaba su nacionalidad alemana, se les quitaba el bios, ¿se dan cuenta? Se les quitaba la persona. Entonces, lo que mandaban a matar era similar a un piojo, a una chinche, un ser despreciable, porque era vida puramente. ¿Se va entendiendo? O sea, que ven cómo desde tan antiguo ya se estaban dando las condiciones de posibilidad de esto, que bueno, que surgió, que bueno, finalmente se produjo de manera espantosa y que según lo podemos ver viendo cada noche en los noticieros, sigue ocurriendo en varias partes del mundo.